Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de leucemia linfoblástica aguda. Este tema particularmente es interesante por varias razones. Primero, la alta frecuencia que tiene nuestra población y la cual muchas veces pasa desapercibida o es desconocida por la comunidad. Y la segunda, por las cosas tan interesantes en el aspecto médico que puede ofrecer esta enfermedad. Vamos a hablar acerca de el tratamiento, el pronóstico, cómo vamos a manejar a estos pacientes con leucemia linfoblástica. ¿Es la leucemia una enfermedad que mata? Vamos a verlo en los siguientes minutos. Primero, ¿cómo podemos definir leucemia? A la leucemia la podemos definir como una enfermedad maligna que está asociada a anomalías genéticas que van a llevar a una proliferación clonal de un tipo de línea sanguínea. Esto se produce por un alto nivel en la proliferación con una disminución en la apoptosis, en la muerte celular programada, y que como resultado a la larga va a presentar insuficiencia en la producción de otras líneas celulares. Es decir, hay una alta proliferación de una línea celular con disminución a largo plazo de otras líneas celulares que se producen dentro de la médula ósea. ¿Por qué hablar de leucemia? La leucemia es la enfermedad maligna más frecuente en el ámbito de la pediatría. Ocupa el 31% de las patologías oncológicas y por año aproximadamente en Estados Unidos se reportan 3.250 casos. Su incidencia anual es de 4.5 pacientes por 100.000 habitantes y el pico de edad es entre los 2 a 3 años. Esta enfermedad es más frecuente en hombres que en mujeres. Hablando ya de los diferentes tipos de leucemia, nos centramos primero que nada en la leucemia linfoblástica aguda por su alta prevalencia en población infantil, seguido de la leucemia mieloide aguda, de otro tipo de leucemias, que ahí se engloban varios tipos, y por último un 3% la leucemia mieloide crónica. Por mucho, el tipo más frecuente de leucemia en población pediátrica es la leucemia linfoblástica aguda, y motivo por el cual a mí se me hace particularmente importante hablar de este tipo especial de malignidad. ¿Qué ha pasado con la leucemia a nivel de población general? En este estudio de estadístico del 2014 se hicieron una serie de gráficas en las cuales observaron que los casos de leucemia linfoblástica aguda han ido aumentando con el paso de los años. Vemos en 1975 se decía que eran aproximadamente 25 casos por millón y para el 2010 ya se acerca a los 35 millones de casos, 35 casos por millón de habitantes. Esto habla de que esa línea negra que ven en la gráfica, que es exactamente esta, muestra cómo la prevalencia y la incidencia de leucemia ha ido aumentando con el paso de los años, a diferencia de otro tipo de neoplasias en pediatría que son menos frecuentes, ya sean tumores del sistema nervioso central, linfoma de Hodgkin, tumores óseos, tumor de Wilms, neuroblastoma, etcétera. Pero por otro lado observamos cómo la leucemia linfoblástica aguda también ha ido disminuyendo en la cantidad de pacientes que mueren por esta causa. Para 1975 morían aproximadamente 10 a 11 pacientes por cada millón de habitantes por leucemia. Y para 2010 vemos que esta cifra ya llega aproximadamente a un 3 4 casos de muerte por millón de personas. Es decir, estamos haciendo las cosas bien con respecto al tratamiento, sin embargo no estamos entendiendo bien por qué se produce esta enfermedad o por qué ha ido aumentando tan insidiosamente el número de casos en población. Esta enfermedad, si bien se asocia a enfermedades genéticas como por ejemplo el síndrome de Down, la neurofibromatosis tipo 1, ataxia telangiectasia, síndrome de Bloom y anemia de Fanconi, vemos que existen varias asociaciones de la leucemia linfoblástica aguda. Ahí vemos las genéticas y algunas ambientales que también se han mencionado, como radiación, drogas, agentes alquilantes, pero no hay una asociación como tal, así como en la leucemia mieloide aguda con el benceno y otros derivados,
En este tipo de leucemia no hay una exposición clara o un factor genético claro que haga que los pacientes se enfermen de esto. A la hora de estudiar los signos y síntomas, los primeros datos clínicos que muestra un paciente con leucemia son lo más inespecífico del mundo. Fiebre, ataque al estado general, hemorragias, linfadenopatías, dolor musculoesquelético, es decir, puede pasar como una influenza o como una faringitis o en enfermedades que puedan causar esta sintomatología tan general y por lo tanto por eso al inicio es muy difícil determinar el diagnóstico y solamente se puede diagnosticar ya en etapas donde la sintomatología es más clara, donde ya hay una diseminación de la enfermedad que nos permite identificar signos y síntomas más claros de una leucemia. El dolor musculoesquelético se produce más frecuentemente en adolescentes que en niños. Las causas del dolor es una invasión perióstica, además de una osteonecrosis aséptica, y puede presentarse como rechazo al ejercicio o cargar objetos pesados. Es muy difícil que al inicio estos pacientes se den cuenta solamente por el dolor musculoesquelético. Recuerdo un caso de un paciente que tuvimos que mencionó que los primeros datos que tuvo fue que al jugar fútbol ya sentía que se cansaba mucho, que le dolía el cuerpo. Pasaba un mes, 2 meses, hasta que empezó a desarrollar realmente sintomatología clara que se pensó en el diagnóstico de leucemia. Por otro lado, los síntomas neurológicos son raros, realmente solo el 5% de pacientes presentan datos neurológicos al diagnóstico y esto habla de infiltración meningea, cefalea, vómito, letargia o rigidez nucal, es decir, datos clínicos que ya nos orientan a que ya es un paciente con diseminación al sistema nervioso central de las células leucémicas. La linfadenopatía es el clásico patrón ganglionar, ¿no? Los pacientes pueden manifestar un proceso de bolitas que se detectaron a la hora de bañarse o masas que encontraron durante una revisión por una posible faringitis. Y, ojo, 50% de pacientes a su diagnóstico presentan linfadenopatía. Esto habla de la importancia de este dato clínico como orientación hacia la leucemia. Si ustedes tienen un paciente que tiene un ganglio indoloro adherido a planos profundos de consistencia dura y bordes irregulares, hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque puede pasar desapercibido y aquí el tiempo es oro. El punto de corte para considerar un ganglio patológico es de 10 milímetros, sobre todo en tomografía. Sin embargo, a exploración clínica tenemos que los nódulos epitrocleares pueden medir más de 5 milímetros, los inguinales más de 15 y los cervicales más de 20 para que sean considerados patológicos. Otros datos clínicos que podemos encontrar, como por ejemplo la masa mediastínica, hepatosplenomegalia, aumento de volumen escrotal por involucro testicular, también son otros datos que pueden orientarnos hacia la presencia de una leucemia. Y por ejemplo la masa mediastínica, que es un aspecto importante a la hora de sospechar de que se trate de una leucemia linfoblástica de células T. Es raro que, o más bien es casi imposible que una leucemia de células B provoque una masa mediastínica. Lo hematológico, y aquí es donde se hace la diferencia entre un cuadro que pudiera ser un cuadro de influenza a un cuadro de leucemia, es que la mayoría de pacientes cuando se les diagnostica leucemia ya tienen cierto grado de anemia o de trombocitopenia por el grado de insuficiencia medular que mencionábamos al principio. 50% de pacientes tienen leucocitos abajo de 10.000, por lo tanto no es necesaria la leucocitosis para sospechar en leucemia o para que nos oriente a leucemia. Si bien 20% de pacientes tienen leucocitos arriba de 50.000, un 30% anda entre 10.000 y 50.000, es decir, la mayor parte de pacientes tienen leucocitos normales y no por eso tenemos que descartar la leucemia. 50% tienen hemorragias a su diagnóstico, 75% tienen plaquetas por debajo de 100.000 y se pueden encontrar células inmaduras en sangre periférica, como en este caso los linfoblastos. Sin embargo, eso no hace el diagnóstico de leucemia. Orienta que pudiera tener leucemia, pero no hace el diagnóstico. La clasificación. ¿Cómo vamos a clasificar la leucemia? En tres tipos: la clasificación morfológica, la inmunofenotípica y la citogenética. La clasificación morfológica es por medio de la FAB, la clasificación de FAB, que considera diferentes tipos de morfología de los linfocitos para clasificarla como L1, L2 o L3. No voy a entrar mucho en detalle de cuál es cuál, porque esta clasificación de FAB ya es antigua y ya se está quedando en desuso
por la inutilidad o la falta de certeza pronóstica de la clasificación FAB. Es decir, no porque sea L1 va a ser de mejor pronóstico que L2. Es más que nada una clasificación patológica para que los patólogos, vaya la redundancia, puedan entenderse entre sí. Por otro lado, la clasificación inmunofenotípica, esta sí es importante y es de pronóstico. Generalmente las leucemias linfoblásticas agudas son de línea B hasta en un 85% y un 15% son de células T. La línea B va a ser o de células inmaduras, células pre-B, o de células B maduras. La mayor parte de células inmaduras, células pre-B, es decir, 80% de las leucemias que se presenten a nuestro consultorio van a ser leucemias linfoblásticas agudas de células pre-B. Y van a presentar estos marcadores en el inmunofenotipo. A la hora de hacer la citometría de flujo, vamos a encontrar estos clústeres de diferenciación, que son CD10, CD19, CD20, 22 y 24. Para B madura, CD10, 19, 20, 22, 25. Y la presencia de inmunoglobulinas a nivel de superficie. Y en células T, los típicos marcadores de células T, CD2, 4, 8, etc, etc. Y por otro lado, la clasificación citogenética. Esta clasificación ha tomado mucha importancia últimamente porque, como ven en esta tabla, nos orienta mucho al pronóstico del paciente. Es decir, a la hora de buscar translocaciones o trisomías, hiperploidía y hipoploidía, nos va a dar pronóstico. Por ejemplo, la translocación 1221 es de buen pronóstico, a diferencia de la translocación 922, típica del cromosoma Filadelfia, que en este caso es un mal pronóstico, a diferencia de la leucemia mieloide crónica, en la cual la translocación 922 es de buen pronóstico. Aquí es de mal pronóstico, y a pesar de que el imatinib y el dasatinib y el nilotinib han tomado importancia como inhibidores del receptor de treonina serina, que son estos del cromosoma Filadelfia, los pacientes aún así no mejoran tanto su pronóstico y sigue siendo el pronóstico desfavorable. Ojo, la importancia de esta translocación 922 en niños es de que entre más jóvenes sean los pacientes, menos probable que tengan esta translocación. Esta translocación es mucho más frecuente en pacientes adolescentes, los cuales, como veremos posteriormente, tienen peor pronóstico que los niños en general. La hiperploidía es de buen pronóstico y la hipoploidía es de mal pronóstico. Como vemos en esta tabla, en los niños es mucho más frecuente la hiperploidía, la cual es de buen pronóstico, a diferencia de la translocación 922, que ocupa un 3%, que les da un mal pronóstico. Para el diagnóstico que vamos a utilizar, el diagnóstico se hace siempre con un aspirado con biopsia de médula ósea, lo cual es necesario para el diagnóstico de certeza. Se hace aquí el aspirado con toma de biopsia de médula ósea y debemos observar más de 25% de células linfoblásticas para considerar un diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda. Entonces, si les preguntan cuál es el estudio de diagnóstico para leucemia linfoblástica, es un aspirado con biopsia de médula ósea. Y esto es útil además porque con la muestra que se extraiga se va a poder clasificar morfológica, inmunofenotípica y citogenéticamente. Por otro lado, como esta enfermedad tiende a infiltrar al sistema nervioso central, es importante la toma de líquido cefalorraquídeo en algún momento de la enfermedad, generalmente durante una fase del tratamiento que se llama fase de consolidación, que veremos posteriormente. Se hace una punción lumbar y se toma el líquido cefalorraquídeo para ver si existen linfoblastos y la cuenta total de leucocitos, y esto nos va a dar un grado de infiltración meningea. Si el paciente tiene a nivel del líquido cefalorraquídeo linfoblastos y leucocitos elevados, es 99% seguro que tiene infiltración meningea. Y ahora, con respecto al cómo ha ido avanzando los esquemas de tratamiento, vemos aquí en otro estudio diferente al que publicamos al principio, que es una curva de Kaplan-Meier de supervivencia, como en 1962 la supervivencia de leucemia linfoblástica aguda era baja, por debajo del 10%, a diferencia de los últimos años, que ya se alcanzan cifras por arriba del 90%. Es decir, un diagnóstico de leucemia en un pediátrico, 90% de pacientes les va a ir bien, a diferencia de hace 40 años que les iba mal y por eso se satanizó la leucemia. Ojo, no debemos tomarla como una enfermedad
curables así sin tratamiento. Con los mejores esquemas de tratamiento se alcanzan estas cifras tan elevadas, pero es importante llevar a los pacientes a un centro hospitalario con experiencia en leucemia. Como les mencioné en esta otra curva de Kaplan-Meier, vemos como la población menor de 12 meses es la población que peor les va en cuestión de supervivencia, seguido de la población por encima de 15 años. Vemos cómo tiene una caída dramática, la cual muestra cómo la población adolescente no le va bien con esta enfermedad. Y por otro lado, las mutaciones que ya habíamos visto, los cuales por ejemplo hiperploidía, la 1221 son mutaciones de buen pronóstico a diferencia de el cromosoma Filadelfia y la leucemia linfoblástica de células T, que son de mal pronóstico. El tratamiento se da 2 a 3 años con quimioterapia y la mayor parte de pacientes alcanzan remisión durante los primeros meses durante el tratamiento de inducción. El tratamiento lo dividimos en 3 fases, que son inducción, consolidación y mantenimiento. Vamos a ver a detalle cada uno de esos. Primero que nada, la inducción a la remisión. En la inducción a la remisión, su objetivo es eliminar las células malignas de la médula ósea. El tratamiento se da 4 semanas con vincristina, dexametasona o prednisona y asparaginasa, y se agrega daunorubicina si es de alto riesgo al paciente, es decir, si tienen las mutaciones específicas de alto riesgo. Y 98% alcanza la remisión completa, es decir, menos del 5% de blastos en médula ósea y regreso a la normalidad de cuentas celulares sanguíneas. Además de la utilización de quimioterapia intratecal en al menos una ocasión, donde también se les puede hacer la toma de líquido cefalorraquídeo para ver grado de infiltración. Por otro lado, la consolidación es una terapia centrada en el sistema nervioso central. Se administra quimioterapia intratecal durante varias veces, durante 14 a 28 semanas, y este tratamiento ayuda a mejorar los niveles de remisión de la enfermedad después del tratamiento de inducción. También se pueden utilizar algunos otros quimioterapéuticos agregados como citarabina, metotrexato, asparaginasa y vincristina como coadyuvantes para el tratamiento de consolidación a nivel intratecal. Y la fase de mantenimiento, que dura de 2 a 3 años. El tratamiento se da todos los días con mercaptopurina y metotrexate a diferentes dosis, combinado con vincristina y corticosteroide para alcanzar la remisión completa en 2 a 3 años. Si esto no funciona, ya se valora el tratamiento con un trasplante de médula ósea. Como conclusiones, definimos que la leucemia es el principal tipo de malignidad en pediatría, es el tipo más común de leucemia, es la linfoblástica aguda. La principal causa de la leucemia linfoblástica aguda es idiopática, son mutaciones somáticas postconcepcionales, las cuales no han sido bien esclarecidas todavía. Las manifestaciones tempranas de la leucemia son inespecíficas y esto orienta que el clínico debe ser perspicaz a la hora de sospechar en el diagnóstico. La presencia de alteraciones en la cuenta hemática y signos y síntomas inespecíficos deben hacer sospechar en el diagnóstico. El inmunofenotipo y la citogenética son los principales factores pronósticos de la enfermedad y en la mayor parte de casos la enfermedad no es mortal. Importantísimo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Un gusto saludarlos como siempre y nos estamos viendo.